Muchas personas creen que cuando una persona muere, en realidad no muere, sino que su cuerpo va al cementerio, pero su alma sigue viviendo en forma de espíritu, en forma de fantasma. Y esa persona, aún después de la muerte, puede conversar con sus seres queridos. Esta fábula sobre la muerte tiene algunas aristas muy importantes para poder descubrir. Así que sigue acompañando el video porque el día de hoy veremos el espiritismo desenmascarado. Sean todos bienvenidos a esta lección de la Biblia. Estamos en la lección número 10. Esa lección lleva por título El espiritismo desenmascarado. El texto clave de esta semana está en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. La Biblia menciona lo siguiente, dice así: El mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estamos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es el texto bíblico clave para poder entender la lección de esta semana, esta lección bíblica que comentamos, que leemos pasajes de la Biblia y vamos sacando las lecciones importantes para nuestra vida. El día de hoy también tendremos 5 puntos importantes. Veremos desde el día domingo hasta el día jueves y un resumen del día viernes. Muy bien, continuamos con este estudio y vamos a mirar las consecuencias mortales del espiritismo. ¿Cuáles son estas consecuencias? Y para continuar quisiera leer lo que dice la Biblia en el libro de Mateo capítulo 10 versículo 28. Dice lo siguiente, dice así: No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí quiero detenerme para explicar un poco esto. El pasaje bíblico está hablando definitivamente de que habían en el pasado, en el tiempo de Jesús, escribas y fariseos que perseguían, que ya hacían difícil la carga de los judíos. Hacía que el salvarse o el ser cristiano sea difícil, porque habían tantas reglas, tantas cosas para cumplir, leyes humanas, que hacían que los cristianos fieles pues sufran, porque era difícil guardar todas estas leyes humanas creadas por los rabinos de aquella época. Y al contrario, dice Mateo, que deberíamos más bien temer al verdadero, que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora vamos a ver un poco lo que significa alma y cuerpo, porque cuando vemos esto nos imaginamos a las películas que muestran fantasmas, espíritus así en forma de como una nube que flota por el aire. Estos pensamientos, sin lugar a dudas, se remontan al antiguo, al pasado, porque se cree que la persona cuando muere, realmente solamente su cuerpo descansa en el Seol y sale una especie de nube, como un espíritu que sale de él y sigue flotando en el aire, viviendo en otra dimensión. Ahora, se cree también de que la persona cuando muere, pues algunos van al cielo, otros van al infierno y otros van al purgatorio. Están en el purgatorio para decidirse si finalmente se irán al infierno o al cielo. Entonces, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña claramente que cuando una persona muere, pues va al cementerio y descansa. Y ahí queda. Y vamos a ver más adelante algunos pasajes que apoyan a lo que estoy diciendo, porque la Biblia habla claramente de esto.
Pero quería ahora enfatizar lo que leímos sobre Mateo 10:28, que habla sobre el alma y habla sobre el infierno. El alma en la Biblia es considerado como nefesh. Y nefesh en el idioma hebreo lo que significa es un ser viviente, es la unidad del cuerpo completo. Es el cuerpo más la vida, más el aliento de vida que Dios dio a la persona. Entonces, cuando dice alma, no se está refiriendo al espíritu, a un fantasma. Se está refiriéndose al ser viviente, a la persona, como somos nosotros completos vivientes que caminamos por la tierra. Y el infierno definitivamente no tiene que ver con un estado que exista ahora, sino tiene que ver con el juicio que Dios va a hacer y que va a destruir al pecado por completo. Ahora miren, en la Biblia cuando se habla de infierno, se puede ver que la Biblia en el idioma original lo que dice literalmente es jena de fuego. ¿Y qué significaba jena de fuego? Esto me lleva a pensar en el valle de Hinnom. Y el valle de Hinnom era un valle consagrado al dios Moloch. ¿Y quién era el dios Moloch? El dios Moloch era una divinidad, era un dios fenicio que era considerado el dios del fuego y aquel que llevaba a las víctimas y las mataban y las quemaban vivos. Y muchos de estas víctimas eran mujeres vírgenes y niños pequeñitos, sin culpa, sin nada. Entonces este dios Moloch se divertía, se gozaba con estos sacrificios de humanos, de bebés y de mujeres vírgenes para concederle sus peticiones. Entonces este valle de Hinnom era un valle del fuego por eso. Y el Señor hace recuerdo a este valle de Hinnom como el valle de la destrucción. Y así como ellos destruyeron, como la gente creía en este Dios, el Señor dice, yo voy a destruir a este valle y voy a hacer yo finalmente que voy a hacer justicia. Voy a destruir a todo el pecado que existe y por eso se habla de infierno, valle de fuego. Ahora bien, ustedes pueden recordarse que el fuego, este dios Moloch, tenía que ver mucho con espiritismo, porque ¿quién va a creer que alguien va a hacer un favor a las personas sacrificando un bebé, matando a las personas, quemándolos vivos? Tiene que ver con espiritismo. La brujería es un acto demoníaco, es un acto que viene del diablo. Asimismo, recuerden que yo les dije hace poquito que el que muere, muerto está, no sabe nada. Y miren lo que dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículos 5. La palabra de Dios menciona lo siguiente, dice así: pero los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. Esto dice la palabra de Dios. La palabra de Dios menciona que los muertos están, no se levantan para seguir hablando con sus familiares, con sus seres queridos. Así que esta idea de que tu papá, tu mamá o tu ser querido que murió, puedes hablar si te vas a una sesión espiritista, puedes hablar si consumes alguna poción, alguna cosa. Eso es mentira, porque lo que pasa es que el diablo se aprovecha de tus creencias o de tus emociones para aparecer, para hacer señales, para tomar el lugar de tu tío, de tu mamá, para engañarte. Así que no estés creyendo en esto, porque la Biblia dice claramente que el que muere muerto está, su memoria ha sido puesta en el olvido y no habla más. Entonces, ¿qué es lo que hace todo esto? Hace que yo pueda desconfiar de Dios, porque si puedo conversar con mi ser querido que murió, si puedo creer en que existe vida después de la muerte, ¿qué es lo que cree en mí? Crea que yo deje de creer en Dios. Pues finalmente existe vida después de la muerte, voy a seguir viviendo. Finalmente, cuando yo muero, pues tengo la oportunidad de salvarme una vez más. Entonces,
pues dejo de creer en la Biblia, dejo de creer en Dios porque tengo oportunidad. Entonces lo que quiere hacer el espiritismo es quitarnos la salvación, quitarnos a Dios. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Y la segunda parte tiene que ver con la muerte en el Antiguo Testamento. Y miren lo que dice la Biblia en el libro de Salmos 115, versículo 17. Quisiera leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 115, versículo 17. La Biblia menciona lo siguiente, dice así, 17, dice así: no alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos desciendan al silencio. Una vez más, los muertos están muertos, no saben nada, no cantan, no hacen ninguna actividad, porque están muertos. Y lo otro, la palabra de Dios dice en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10, menciona lo siguiente: David durmió con sus padres y fue sepultado en su ciudad. La Biblia ya está diciendo que los que están muertos no pueden alabar a Dios, porque están muertos. Segundo, la Biblia también dice que el que está muerto es el que está durmiendo. O sea, la Biblia en el Antiguo Testamento considera la muerte como un sueño. Y asimismo nosotros podríamos buscar en lo que dice Reyes en el capítulo 11, versículo 43. Menciona lo siguiente, dice así la palabra de Dios: durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. En su lugar reinó su hijo Roboam. Una vez más, la Biblia menciona la muerte como un sueño. No lo menciona como algo diferente. Es un sueño que la persona va, descansa y está ahí. Entonces ya no puede hablar más, no puede pensar, no puede razonar. Cuando uno duerme, está en un estado de que no piensa. Está en un estado inactivo. Entonces está ahí, no sabe lo que está pasando fuera en la realidad. Y eso mismo va a ocurrir cuando una persona descansa, y pueden pasar miles de años, 100 años, no sé cuántos años pasarán, pero cuando Cristo venga se despertará y dirá: tan rápido pasó, porque no se dio cuenta cuántos años pasaron. Ahora bien, si nosotros entendemos entonces que la muerte es un estado de inactividad, es un sueño profundo. Las personas ya no piensan, no razonan, no hablan, no puede comunicarse con nadie. Entonces estamos entendiendo lo que la Biblia dice. Pero si no entendemos esto y seguimos creyendo que hay vida después de la muerte, entramos en un problema bien grave. Quiero leer una cita para que esto pueda quedar un poquito más claro. Miren, muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes o a amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. Estos espíritus apelarán a los más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostener sus aciertos. Entonces, en pocas palabras, lo que el espiritismo hace, lo que la brujería va a hacer en estos tiempos, es de que la persona que crea que hay vida después de la muerte va a usar su estado de ánimo de las personas, sus emociones, sus sentimientos, para poder llegar a ellas. Porque lo que el diablo va a hacer apariciones. O sea, quiere decir así: si yo perdí a mi mamá y yo creo en esto, entonces lo que el diablo podría hacer conmigo es que él se aparezca en forma de mi mamá, tal cual ella era, me hable como ella me hablaba, me sonría y converse conmigo. Entonces, si haría eso y si yo creo en esto, entonces creería: es mi mamá, está viva. Pero no es así. La Biblia menciona que el que está detrás de todo esto es el diablo. Y por eso miren lo que dice el libro de Daniel, capítulo 12:2. Dice así: muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Daniel una vez más afirmando que la muerte es un sueño y que cuando Cristo venga se van a despertar muchos para vida eterna y otros pues serán consumidos con fuego eterno. Ahora lo que dice también aquí en Job capítulo 19, versículo 25, menciona lo siguiente. Dice así Job: pero yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo,
y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios. Job iba un poco más allá. Y él decía, sí, la muerte es un sueño, pero también sé que mi Redentor vive y Él me levantará. Y eso va a ocurrir pues con la resurrección, cuando Cristo venga y podamos ser resucitados todos aquellos que vivimos para Dios y morimos para Dios. Muy bien, pasamos a la tercera sección y esta tercera sección se titula La muerte en el Nuevo Testamento. Hemos visto la muerte que en el Antiguo Testamento significaba sueño, dormir, pasar descanso, no saber nada, estar en un estado inactivo. Ahora, en el Nuevo Testamento también se va a mencionar lo mismo. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. La Biblia menciona lo siguiente, dice así: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesús, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La Biblia ahora va a mencionar que Jesucristo, además de morir en la cruz, lo que trae para nosotros es resurrección, es vida. Ahora, ¿qué es lo que menciona el libro de 1 Corintios capítulo 15, versículos del 51 al 52? La Biblia menciona así: os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La Biblia en el Nuevo Testamento habla que además de la muerte vendrá la resurrección. Todos aquellos que durmieron en Cristo Jesús, pues cuando suene la trompeta serán levantados, serán resucitados. Y esto para poder vivir con Cristo para siempre. Yo quisiera leer entonces lo que dice 1 Corintios 15, 16, 17 y 18 parte. Dice: porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo estarían perdidos. Esto hablando Pablo sobre la muerte y sobre la resurrección, porque muchas personas ya en el pasado decían: no, la resurrección no existe, es un cuento, es una fábula inventado por hombres débiles. Pero ya Pablo dijo que era un ataque, pero Pablo también reafirmó la doctrina y él dijo: no. Si la gente dice que nadie va a resucitar, entonces Cristo tampoco hubiera resucitado. Entonces Cristo viene a ser nuestra garantía, nuestra seguridad de que si Cristo resucitó, entonces todos los que mueran en Cristo, los que duerman en Cristo, también van a resucitar, porque creemos en eso. Entonces, si esto es conforme a lo que la Biblia dice, ¿qué necesidad hay de ir al infierno cuando una persona muere, de ir al cielo o de quedar en el limbo? No saber si va al cielo o al infierno. Esto echa por tierra todo este pensamiento. Echa por tierra la vida después de la muerte. Echa por tierra el espiritismo, los fantasmas, las hechicerías. Porque la Biblia es muy clara, es tajante con este tema. Es más, el Señor en el pasado, en Levítico, dijo que no adorarás, ni irás, ni harás estas prácticas de brujería, de espiritismo, porque el Señor no estaba de acuerdo con esto y sabía que al ser humano, en vez de hacerlo adorador de Dios, lo iba a hacer dependiente de otras cosas, de ídolos y de otras brujerías o espiritismos. Entonces, recuerda bien, lo que el diablo quiere hacer es que quites tu confianza en Dios y comiences a creer en ti o a creer en otras cosas, en mucha brujería, en mucho espiritismo, en otras cosas que el diablo está imitando a Dios. Entonces no te dejes engañar, lee la Biblia es muy clara sobre este tema, sobre la inmortalidad del alma, sobre la muerte, sobre la resurrección, es muy clara. Muy bien, vamos a pasar a la cuarta sección y esta cuarta sección se titula El espiritismo en los últimos días. Primera parte.
Y vamos a hablar un poco sobre cómo está atacando el espiritismo en estos días, en estos últimos tiempos. Miren lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 11 y también 24. Dice así: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 24 dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y también el libro de Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 y 9, dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Entonces, en estos días, pues se va a ver el espiritismo muy enraizado en la inmortalidad del alma y en todo lo que tiene que ver con la brujería y con apariciones, porque esto es clave. La gente hoy en día dice: no, yo tengo una experiencia cercana a la muerte y he visto a mi hermano que ya murió hace muchos años, pero lo he visto, he podido hablar con él. Entonces, todas esas apariciones, milagros, falsos milagros, es lo que el diablo va a hacer para engañarnos, para tratar de engatusarnos. Y saben, el diablo va a querer utilizar todo esto con algo muy interesante, con las emociones. Las emociones pues son claves en nuestra vida, porque ¿qué tiene que ver la emoción con servir a Dios? Tiene que ver mucho, porque algunas personas que están tristes ya no quieren alabar a Dios. Dicen: no, estoy triste, estoy mal, no quiero nada con Dios, me resiento con el Señor, y entonces ya no hago nada con Él. Entonces esto no está bien, porque tu adoración está basándose en tus sentimientos. Si estás alegre, vas a adorar a Dios. Si estás triste, no lo vas a hacer. Entonces así no es, así no funciona. Imagínese usted si así funcionara el matrimonio. Si estoy alegre, voy a dar de comer a mi familia. Si estoy triste, pues no le doy nada. ¿Cómo sería? ¿Sería algo bueno? ¿Sería triste? Entonces, el diablo se aprovecha de nuestras emociones para que él se salga con la suya y te haga pecar, te destruya, te aleje de Dios y logre que tú desconfíes de Dios. Entonces, la única salvaguardia que nosotros tenemos para poder no caer en estos engaños del enemigo que se está viendo en estos últimos tiempos y que habrá muchísimo más en estos tiempos finales, es que nosotros depositemos nuestra confianza en Cristo Jesús, y por la fe nuestra creencia se base únicamente en este libro, la palabra de Dios. Entonces recuerda, tu fe debe estar arraigada a la palabra de Dios, debes creer en Cristo Jesús, y entonces el Señor te ayudará a través del estudio de su palabra, y entonces tú vas a tomar decisiones no por tus emociones, ni por lo que veas, ni por los falsos milagros, las falsas señales, sino vas a tomar decisiones por lo que la Biblia dice. Ahora miren aquí lo que quiero compartir un poquito más. Dice: el desarrollo del espiritismo se va a dar por la obra maestra de seducción de Satanás. Asimismo, él va a lograr todo esto haciendo señales, haciendo caer fuego del cielo. Porque miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Dice la Biblia así: también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces aquí está claro esta parte que el diablo hará. Vamos a pasar a la siguiente sección, la sección número 5, que es el espiritismo en los últimos días, segunda parte. Y esta parte tiene que ver con lo que menciona Mateo también, capítulo 24 y versículos 23 al 27. La Biblia menciona así, dice: mirad,
Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está el Cristo, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios que engañarán, si aún fuera posible, a los escogidos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 26, así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgas, o mirad, está en los aposentos, no lo creas, porque igual que el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces recuerda aquí, el diablo que va a hacer es tratar de engañar a las personas, hasta va a falsificar la segunda venida de Cristo. Eso es lo que menciona la Biblia en 2 de Tesalonicenses o en 2 de Corintios capítulo 11. Podemos leer aquí lo que dice la Biblia. 2 de Corintios capítulo 11. Aquí capítulo 11. Entonces versículos 13 y 14. Miren lo que dice la Biblia. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces Satanás va a falsificar la segunda venida de Cristo. Él va a venir y va a caminar por la tierra diciendo, yo soy el Cristo, haciendo milagros, señales, curaciones, utilizando la magia, la hechicería. Y entonces la gente que mire va a creer, porque no estudia la palabra de Dios. Y así mismo dice la Biblia, porque el mismo diablo se ha vestido de ángel de luz. El diablo toda la vida nunca se presenta tal cual es como diablo. Siempre se presenta vestido, siempre se presenta llamativo, se presenta inofensivo. ¿Por qué? Porque si él se presentara tal cual es, entonces nadie le creería. Finalmente, quisiera compartir contigo una cita bíblica. Mira lo que dice la palabra de Dios. Muchos serán confrontados con espíritus de demonios que personificarán a parientes, amigos queridos, que proclamarán sus herejías. Esos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos de simpatía y harán milagros con el fin de sostenerse. Entonces debemos nosotros estar listos para resistir a estos engaños demoníacos de los últimos tiempos. Así que recuerda lo siguiente: el espiritismo lo que quiere hacer es que tú suplantes a Dios por el diablo y por sus enseñanzas. Por supuesto, el espiritismo no te va a decir que es el diablo. El espiritismo no te va a decir que el Dios a quien adoran es el diablo. Lo que te va a decir simplemente es que adoramos a Dios. ¿Pero a cuál Dios adoran? ¿Al Dios de Moloch o a Jehová Dios? ¿A otros dioses o a Jehová Dios? ¿En quién estás poniendo tu esperanza? ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en la palabra de Dios o estás confiando en lo que los hombres han inventado, lo que los filósofos han inventado? Que tu mirada esté puesta en Cristo Jesús, que tu vida se esté escondida detrás de los méritos de Cristo Jesús. Recuerda que tu relación personal con Dios hará que tú dejes de lado el espiritismo y comiences a seguir y a servir a Dios. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos das. Permite que nuestra fe, nuestra confianza esté puesta en tu palabra y que podamos creer en ella aunque se desplomen los cielos o aunque el diablo haga tantas señales, pero que no creamos en Él, sino creamos en ti, en Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hemos terminado, hemos llegado a la parte final, así que quiero invitarte a que puedas suscribirte también al canal, puedas darle like y puedas compartir con las demás personas. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.